Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Agradecidos estamos al Señor por la oportunidad de poder compartir con ustedes esta segunda noche especial en la cual vamos a estar continuando los temas que comenzamos en la noche de ayer acerca de los eventos finales de la historia. Y cómo estos eventos finales se reflejan en este libro maravilloso que es el libro de Apocalipsis. En la noche de ayer compartimos acerca del evento que dará comienzo a la última etapa de lo que ha de acontecer en esta tierra una vez que Cristo se presente en su segunda venida. Así que hablábamos del tema del milenio. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de el pueblo de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo juntos lo que enseña la palabra de Dios a través de la Biblia en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El tema de hoy se titula La esposa del Cordero. Y vamos a adentrarnos en algunos detalles muy interesantes del pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo remanente del Señor en esta tierra. Antes de comenzar, ayer compartíamos un pasaje muy especial, que decíamos ayer que era un pasaje para tener en cuenta, porque nos va a acompañar a lo largo de toda esta semana, un pasaje del libro de Apocalipsis. Ayer abríamos las noches de estos temas compartiendo que el libro de Apocalipsis tiene varias sesiones y que la primera de ellas comenzaba en el capítulo 1 y terminaba en el capítulo 11, versículo 18. Hoy se hace más que nunca necesario que vayamos a ese punto, que vayamos a ese capítulo 11, versículo 18, y con él vamos a comenzar en esta noche nuestro transitar por las páginas maravillosas de este libro de Apocalipsis. Fíjese nuevamente, este pasaje lo vamos a estar leyendo varias veces a lo largo de la semana, porque usted va a entender todo lo que va a acontecer cada una de las noches, lo que está narrado en este pasaje del capítulo 11, versículo 18 del libro de Apocalipsis. Dice allí: se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a los siervos, a sus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Permítame hacer un acto acá para volver a explicar algunos detalles de este pasaje. Todas las noches vamos a partir desde aquí, desde este pasaje. El libro de Apocalipsis tiene ciertos pasajes en cada una de estas partes que funcionan a modo de unas bisagras, de unas puertas que se abren y se cierran tras de sí. ¿Qué significa esto? Que hay algunos pasajes, acabamos de leer uno y ahora vamos a leer dos más en el libro de Apocalipsis, que cuando usted lee esos pasajes, usted va a entrar en las escenas de un nuevo escenario en el libro de Apocalipsis, y al pasar por ese pasaje se cerrarán esas puertas tras de sí, detrás de usted, dando por cerrado lo que había anteriormente. O sea, hay varios pasajes, 3 de ellos los vamos a leer en esta noche, acabamos de leer uno de ellos, que cuando lo leamos estamos diciendo: termina unas escenas del libro de Apocalipsis y se abre una nueva escena en el libro de Apocalipsis. Hay pasajes que tienen esta condición y son importantes que los veamos así, porque entonces vamos a poder entender el cambio de paradigma y el cambio de roles y el cambio que va a acontecer en el libro de Apocalipsis entre un libro y otro, entre un capítulo y otro, para que podamos entender que estamos dejando unas escenas y entrando en otra escena del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer este ejercicio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Vamos a una de esas primeras bisagras, una de esas primeras puertas que se abre. Entramos a otra escena y se cierra tras de nosotros la escena que habíamos leído.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice allí la palabra del Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos hablando del capítulo 3, el capítulo que da a conocer el periodo que todos conocemos como el periodo de las 7 iglesias. Periodo de las 7 iglesias que abre un periodo de 3 en la Biblia, donde se habla de 3 números de 7. 7 iglesias, 7 sellos y finalmente, ¿qué cosa? 7 plagas al final. Ahora, este capítulo 3, versículo 21, cierra con una de las tantas promesas que va a cerrar cada uno de los periodos de la historia. Cada uno de esas 7 iglesias son 7 periodos por las cuales va a atravesar el pueblo de Dios. Vamos a ver en el capítulo 12 más claramente uno de esos periodos, y vamos a pasar por varios también, pero en uno nos vamos a enfocar. Ahora, el capítulo 3, versículo 21, cierra tras de nosotros lo que tenía que ver con el tiempo en el cual habíamos comenzado en el capítulo 3 con las iglesias, o el tiempo del pueblo de Dios a lo largo de la historia, y todos los peligros que ha de atravesar el pueblo de Dios dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? El mismo detalle, cada una de las iglesias va a terminar con esta frase, al que venciere, todos van a terminar con eso. Ahora, la frase al que venciere va aparejada con el premio de aquel que venza. En este caso, Jesús cierra el capítulo de las 7 iglesias diciendo, al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿dónde? En mi trono. Los tronos en la Biblia no solamente son señal de autoridad, sino que en el contexto que estamos hablando tiene que ver con reinado, tiene que ver con los que estamos caminando en esta tierra. Aguardamos la pronta y segura venida de Jesús, donde todo será diferente y se abrirá la escena de la eternidad para nosotros y reinaremos con Cristo como lo veíamos ayer por 1000 años. Entonces ahora entendemos que Jesús dice allí el premio para los que encaren el último tiempo, la última iglesia, el último periodo del pueblo de Dios en esta tierra. Los que venzan en el tiempo del fin, el premio que tendrán es que reinarán conmigo. Ahora, cuando usted va a el capítulo 3, cada uno de los mensajes de las 7 iglesias, va a encontrarse allí que todos los mensajes al que venciere, lo que le dará el Señor todavía no es el reino de los cielos. Al que venciere, lo que le dará el Señor todavía no son las mansiones eternas. Tiene que ver con el periodo que estará atravesando el pueblo de Dios y tiene que ver con la solución para las dificultades y demás que vos vas a atravesar mientras caminas en la historia de la redención, cada uno en el tiempo que cada uno ha vivido sobre la tierra. Sin embargo, todo cambia cuando es el capítulo 3, versículo 21. Todo cambia allí, porque allí se nos dice que se cierra todo. Desde la primera iglesia, el primer periodo de la iglesia, es como que el Señor está diciendo, al que venciere, yo le daré tal cosa, para que siga adelante, se fortalezca, madure en la fe y me espere. Pero va siguiendo la historia caminando, y viene la segunda iglesia, el segundo periodo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y cuando llega directamente al último periodo de la historia, ya el Señor Jesús está a las puertas y dice, al que venciere, yo le daré que se siente en mi trono. Entonces, este versículo hace una bisagra de que es como una puerta a mampara, que usted pasa, sale del periodo de las 7 iglesias, se cierra tras de sí, ¿y qué va a venir? Va a venir los capítulos 4 y 5, donde este versículo nos va a decir lo que va a pasar en los capítulos 4 y 5, que es la entronización de Cristo en los cielos. Ahora vamos a ir a otro de esos versículos, bisagra, Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Y luego vamos a ir de vuelta a nuestro versículo que va a abrir otro capítulo que es en el que nos vamos a ocupar en esta noche. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 dice allí, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hay una pregunta con la que cierra el capítulo, y es esa
puerta que se abre y se cierra tras nosotros. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? En este capítulo 6, versículo 17, hace de bisagra para explicación de lo que va a venir después. ¿Qué es lo que va a venir después? El capítulo 7. El capítulo 7 va a responder esa pregunta. La pregunta de Juan ante todo lo que vimos ayer que va a acontecer con la segunda venida. El mundo hecho un caos, islas desapareciendo, las montañas que tiemblan, todo eso ante el resplandor de la ira del Señor en su segunda venida, como lo veíamos ayer en Isaías y en Jeremías. La respuesta a este versículo del capítulo 6, versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie ante la segunda venida? La respuesta es el capítulo 7. Otra vez, leemos ese versículo cierra tras nosotros las escenas de la preparación para la segunda venida y ya nos dice quiénes van a vencer en la segunda venida, capítulo 7. Ahora, en el capítulo 11, versículo 18, que acabamos de leer, y ya vamos de vuelta allí porque ya vamos a entrar en nuestro capítulo de esta noche, se nos dicen tres cosas: el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a los siervos, a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este versículo cierra tras nosotros la parte histórica del libro Apocalipsis y abre las escenas donde vamos a ver que se cumplen estas cosas que acabamos de leer. Lo que va a acontecer a partir del capítulo 12 del libro de Apocalipsis y hasta el capítulo 22, versículo 5, es la descripción de todo lo que va a acontecer en el tiempo del fin y de estas cosas que acabamos de leer. Se irán, las naciones se van a irar y vendrán todo esto que acaba de decir Juan a través del libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Así que el capítulo de esta noche, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, es el primer capítulo que va a preparar la mesa para mostrarnos el comienzo en el libro de Apocalipsis del tiempo del fin y los eventos finales de la historia, que darán como resultado el cumplimiento de esto que acabamos de leer en el capítulo 11, versículo 18. Qué interesante es cuando abrimos las páginas de este libro maravilloso y podemos adentrarnos en ella con la total seguridad de que la Biblia es su propio intérprete. Y para ello, vamos a apreciar este pequeño mensaje que nos va a introducir en la temática de esta noche. Pero recuerde, lo que vamos a hacer en esta noche es entrar en el capítulo 12, que es la entrada al tiempo del fin, y allí se nos va a describir cómo ruge, cómo se manifiesta el gran conflicto en esta tierra, y cómo y qué papel juega el pueblo de Dios en este gran conflicto en esta tierra. Vamos a ver este pequeño material primeramente. Hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este mensaje está en Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Sabiendo que la misma Biblia dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola esperanza, ¿por qué hay tantas religiones diferentes? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Cuál es el criterio bíblico para que una religión sea la correcta? ¿O existe solo una religión verdadera? ¿Cómo identificar los movimientos religiosos falsos? Necesitamos tener una mirada cuidadosa para evitar engaños, porque después de todo, el Señor mismo nos advierte que hay camino que parece derecho al ser humano, pero su fin es camino de muerte. Confiando en que la Biblia es el centro de la autoridad divina,
Veamos qué dice al respecto. El tema de esta noche, la esposa de Cristo. Todos hemos visto alguna vez esta escena de una novia preparada para quizás el momento más lindo de su vida, que es un cambio en sus vidas, un cambio de época en sus vidas. El casamiento siempre es una ocasión romántica, feliz. Creo que todos podemos concordar con eso. La Biblia también nos habla acerca de una escena como esta. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia y nos dice que Jesús tiene también una esposa, una novia pura, y que está reflejada allí en el libro de Apocalipsis. La iglesia apostólica fue comparada con una virgen, y veremos este concepto más adelante, que no tiene que ver con el concepto social, sino que tiene que ver con un concepto espiritual. Vamos a verlo en esta noche. Y vamos a comenzar aquí. Vamos a comenzar aquí en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice allí la palabra del Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia que comenzó con los apóstoles, que vivió de sus enseñanzas puras a través del tiempo en el cual Jesús estuvo con ellos, esos 3 años y medio sobre los cuales Jesús vertió las enseñanzas, que dijo una y otra vez: todo lo que he recibido del Padre os he transmitido a ustedes. Esa iglesia que nació con los apóstoles, esa iglesia del primer siglo, que está representada allí en la Biblia, dice la palabra de Dios, fue una iglesia pura, virgen. Ahora, ¿en qué sentido fue pura y virgen? En el sentido de que sus enseñanzas no fueron adulteradas. Tal cual como recibieron de Jesús, tal cual comenzaron los apóstoles, luego de que Jesús ascendiera a los cielos, comenzaron los apóstoles entonces a presentar el mensaje, tal cual, con el poder, con todo lo que habían recibido del Señor Jesús, que había recibido del Padre. Jesús lo entregó a los apóstoles y los apóstoles comenzaron a presentarlo de igual manera. Esa es la iglesia, esa es el pueblo de Dios, puro, virgen, que salió. Estamos hablando de un tema espiritual, no de un tema carnal o social. No estamos hablando de pureza en el sentido de personas que no han visto el matrimonio y no han tenido relaciones carnales con alguien. Estamos hablando de una iglesia que no se ha prostituido, que sus enseñanzas no las ha variado, que sus enseñanzas la mantienen pura, tal como la recibieron los primeros de Jesús, tal como la enseñaron los apóstoles, tal como está concebida allí en la palabra de Dios. Que recuerde usted, esa es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Ese pueblo de Dios, esa iglesia pura que salió de las enseñanzas de Jesús, comenzando por los apóstoles, era una iglesia virgen, pura. Y así lo describe la Biblia. Ahora, la novia pura de Cristo reaparece nuevamente en el libro de Apocalipsis, y ahí vamos a entrar en nuestro capítulo de esta noche. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, dice allí la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La novia pura de Cristo aparece aquí. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis se nos va a mostrar todo lo que tiene que ver con el gran conflicto entre el bien y el mal en el tiempo del fin. El capítulo 12 abre el tiempo del fin, que solo cerrará en Apocalipsis 22:5. Todo lo que va a acontecer, la batalla contra el bien, entre el bien y el mal, todos los integrantes de este conflicto,
qué va a suceder con cada uno de ellos, cómo jugará, cómo se manifestará cada uno de ellos en este gran conflicto, va a aparecer a partir del capítulo 12. Pero justamente en el capítulo 12 se nos van a mostrar los dos bandos. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? ¿Quién representa a Dios y quién no representa a Dios? Y quienes representan a Dios, ¿por qué? ¿Cuáles son las características que hacen, muestran, definen que usted representa a Dios? Y ahí va a aparecer el pueblo de Dios del tiempo del fin. Ahora, en este capítulo 12, para dar a entender todo lo que acontece en este gran conflicto entre el bien y el mal, se nos dice que uno de los que está en este gran conflicto es el pueblo de Dios, representado por esa mujer. Dice que tenía el cielo, se presentó en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Una mujer ataviada de manera sencilla. Ahora, qué interesante que todo lo que sirve para hermosear, para representar a esta mujer, que es una representación, un símbolo de la iglesia de Dios en el tiempo del fin, estos símbolos son los mismos símbolos que identificaron la creación de Dios en el comienzo de la historia. Cuando nosotros vamos allí al libro de Génesis, vamos a encontrar que estos símbolos fueron creados por Dios. Tanto la apertura de los cielos, tanto el sol, tanto la luna, las estrellas, fueron creaciones de Dios. O sea, esta mujer representa a Dios porque representa sobre sí aquellas cosas y elementos que fueron parte de la creación de Dios. Es una mujer, y ahí entonces vemos por qué la Biblia la declara pura. Porque representa aquellas cosas que agradan a Dios, aquellas cosas que identificaron la creación de Dios en el comienzo. Ahora, la palabra iglesia viene del griego que significa eclesía, o sea, agrupamiento de personas. Lo que tenemos acá y cada vez que nos reunimos es la iglesia. No es el lugar, es directamente lo que hacemos en el lugar. Hoy estamos en la casa de Dios, pero si estuviésemos en una plaza, en un parque, bajo un árbol, en la naturaleza, eso es iglesia en ese momento. Donde están los adoradores de Dios y abren un espacio espiritual para adorar al Creador, se convierte en una iglesia cuando también se abre la palabra de Dios y exponer la voluntad de Dios ante los presentes. Eso es iglesia en ese momento. Ahora, tenía una corona de 2 estrellas. Es una simbología que habla de 3 pares de 12. Por un lado estaba allí la iglesia de Dios, de los 12 apóstoles, los 12 fundamentos que estarán presentes en la santa ciudad y las 12 tribus de Israel. O sea, sobre sí toda la simbología que tiene la mujer apunta a Dios, apunta a todo aquello que ha sido creado, formado, guardado por Dios y bendecido por Dios. Su pueblo del Antiguo Testamento, su pueblo del Nuevo Testamento y la ciudad que vimos ayer que descendía del cielo, donde estaba el pueblo de Dios que va a heredar todas las cosas y el cumplimiento de la promesa de directamente Juan capítulo 14 del 1 al 3. Esta mujer representa a la iglesia fiel de Dios, representa a Dios, pero vamos a ver otro símbolo más. Estaba vestida del sol, simboliza la gloria que rodea a la iglesia y a Cristo mismo, y una luna bajo los pies simboliza el Antiguo Testamento. Toda la simbología de esta mujer de Apocalipsis 12 nos muestra el pueblo de Dios, la iglesia verdadera de Dios. Todos estos símbolos tienen que ver con Dios, nos ayudan para entender que Dios tiene una iglesia que está en medio del gran conflicto. Pero hay otra señal. Aparece también el enemigo de Dios en el gran conflicto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Apareció una señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta otra señal ya la hemos visto en algunos otros pasajes de la Biblia, donde se nos muestra que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, veíamos ayer, tiene una misión: engaña al mundo entero. Ahora, hay algunas características de este dragón, de este enemigo,
que nos ayudan a revelar también algo más de su naturaleza. Naturaleza que vamos a ver mañana en Apocalipsis capítulo 13, que será el tema de mañana. Se nos dice que este dragón era de color rojo escarlata. El rojo escarlata es un color que es mucho más brillante, es un rojo mucho más brillante. Y aparece en la Biblia para decirnos lo enérgico que fue este dragón en cuanto a su misión de perseguir y dar muerte al pueblo de Dios. Ahora, este dragón se nos dice también que tiene 7 cabezas. Las cabezas en la Biblia tienen que ver con naciones, tiene que ver con reinos también. Así que este dragón, esas 7 cabezas, son una simbología de las naciones que a lo largo de la historia han tenido incidencia contra el pueblo de Dios. Veremos mañana un poquito más acerca de eso. Pero de manera general, las 7 cabezas tienen que ver con naciones que han tenido incidencia en la historia del pueblo de Dios a lo largo de su historia. Pero también tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, qué interesante que este dragón, que es el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, y que tenía un color rojo escarlata para identificar su obra agresiva en la historia, no solamente sus cabezas, que eran 7, simbolizaban las 7 naciones que han tenido que ver, han estado en la historia del pueblo de Dios. Ahora se nos dice que tenía 10 cuernos, pero cuando nosotros vamos a otros capítulos de la Biblia, vamos a ver que este dragón y esos 10 cuernos que simbolizan reinos en la Biblia, vamos a ver que este dragón y estos 10 cuernos lo hemos visto ya en alguna parte en la Biblia. Cuando usted va a la profecía de Daniel, capítulo 7, va a ver que aparece una bestia terrible y espantosa que tenía también 10 cuernos. Pero cuando usted va a Daniel, capítulo 2, a la profecía de Daniel, capítulo 2, va a ver los pies de la imagen de la estatua también con 10 dedos allí. Quiere decir que este dragón tiene que ver con lo que aconteció y realizó mientras estuvo en el poder. En Daniel capítulo 2, las naciones que van a estar representadas en los dedos de la estatua de Daniel 2. Tiene que ver con los 10 cuernos de la bestia terrible y espantosa de Daniel capítulo 7, que tiene que ver con la fragmentación del Imperio Romano y las 10 naciones que van a desprenderse de esa fragmentación del Imperio Romano. Lo que nos dice esta profecía, al presentarnos de esta manera a este dragón, a presentarnos a Satanás, es que Satanás no es una figura mítica y no es una figura que tiene que ver con la imaginación popular como muchas veces la hemos escuchado, ridiculizándose en anécdotas, cuentos, fábulas y demás, con unas características que nada tienen que ver con un ser majestuoso como lo describe la Biblia. Entonces, este ser terrible, que es Satanás, que engaña al mundo entero, que aparece en todas estas profecías de la Biblia, en cada una de esas naciones y en los imperios terribles que tuvieron que ver incidencia con el pueblo de Dios, lo que nos está diciendo es, Dios nos dice que en el tiempo del fin, al igual que este ser estuvo detrás de todo lo que aconteció y todas las guerras y todo el sufrimiento que aconteció contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia, también tendrá un papel terrible en el tiempo del fin. Porque Apocalipsis 12 introduce a aquellos que van a estar presentes en el tiempo del fin. Ya sabemos que está la iglesia pura de Dios y ahora aparece Satanás. Y si aparece en cada una de esas naciones que vimos anteriormente, que aparece también el número 10 y aparece también los cuernos y demás, significa que todos esos reinos y esas naciones y un poder que vamos a ver en esta noche han tenido el valor de hacer lo que hicieron y han tenido la potestad y el valor para engrandecerse y perseguir al pueblo de Dios porque tenían el apoyo del enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Así que en el tiempo del fin, nuestro tiempo, en la última etapa de la historia, antes que se cierren las escenas de esta tierra, Satanás tristemente tendrá también incidencia y hará su obra. Ahora, ¿quién es el enemigo de Dios?
Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados ¿con quién? Con él. ¿Quién es entonces ese dragón? Satanás. ¿Quién es Satanás? El enemigo. ¿Qué es el enemigo? El engañador, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusa delante de Dios día y noche, aquel que provocó la caída de nuestros padres en el Edén, aquel que ha estado detrás de cada asunto que ha traído sufrimiento, dolor, muerte a la familia humana a lo largo de la historia. Y ahora nos dice la Biblia de que en el tiempo del fin Satanás se hace presente también y tiene de tristemente realizar una obra. Realiza una obra en el tiempo del fin, que ya sabemos cuál es: manipular, engañar. Quiere decir que en el tiempo del fin redoblará sus engaños, redoblará todo lo que hace para perseguir, manipular y engañar a todos los seres humanos y, si fuere posible, a los hijos de Dios. Ahora bien, aparece un momento maravilloso en la historia. La mujer dio a luz a un hijo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 2 y versículo 4. Dice allí: y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ahora escuche: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Les habíamos dicho que Satanás en el tiempo final de la historia haría su obra terrible. Por eso aparece en esta escena donde Dios va a introducir el conflicto entre el bien y el mal en el tiempo del fin. Ahora se nos dice de que esta mujer estaba encinta, iba a dar a luz, pero en un periodo complicado, convulso, a tal punto que clamaba con dolores de parto. No era por los dolores propios del parto, sino por la situación y el entorno, el contexto en el cual esta mujer tiene que dar a luz. Para poder entender un poquito acerca de esto, tenemos que irnos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. El libro de Génesis, luego volveremos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Dice allí la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y ¿quién más? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El libro de Apocalipsis, el libro de la Biblia, nos muestra que en el capítulo 3 entró el pecado en esta tierra. Los primeros 6 capítulos, capítulo 3, versículos del 1 al 6 del libro de Génesis, nos muestran la caída del hombre, de la familia humana, de la humanidad en el pecado, representados por Adán y Eva. Ahora, qué interesante que eso sucede en los primeros 6 capítulos. En el versículo 15, luego de que se narra la caída en 6 capítulos, 1, 2 y 3 hasta el 6, en el versículo 15 se nos muestra que Dios no dejaría a la humanidad desprovista de una salvación. Se nos muestra, y Dios le da la primera señal de esperanza a Adán y a Eva, una señal que ahora se vería cumplida en el primer siglo, allí cuando apareciera, irrumpiera en la historia Jesús en su primera venida. Y eso es lo que nos está narrando el libro de Apocalipsis acá. Lo que nos está haciendo el Apocalipsis es un recuento de toda la historia para acomodarnos al tiempo del fin y traernos de vuelta todos los que han jugado su papel a lo largo de la historia y cómo lo seguirán jugando en el tiempo del fin y cómo Dios resolverá este gran conflicto. Por eso Dios ahora en este pasaje, capítulo 12, versículos 2 y 4, nos hace que nuestra mente se vaya de vuelta al Génesis para que nos acordemos que lo que está pasando acá ya Dios lo había declarado en el libro de Génesis. En el futuro, a su debido tiempo y momento, vendría la simiente de la mujer. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Cristo Jesús. Cristo Jesús es la simiente de la mujer que vendría del linaje de Set, cuando los hombres, dice el libro de Génesis, comenzaron a adorar a Dios. Esa simiente a partir de Set, al finalizar, da allí a Jesús.
Y todos conocemos que cuando Jesús va a entrar en la escena de la historia y la madre de Jesús, María, va a dar a luz, todo lo que tuvieron que pasar. Y una vez que da luz al niño, vino la primera persecución sobre Jesús. Cuando el rey Herodes mandó a matar a todos los niños hasta 2 años y tuvieron que huir a Egipto. Y aparece luego Jesús ya adolescente en el templo, hablando con los principales, con los sacerdotes y los maestros allí. Dios había dicho, en el tiempo futuro, ahora sabemos que ese tiempo futuro, ¿cuándo fue? Cuando Cristo viniese en esta tierra a pagar el precio por nuestros errores y pecados y ser directamente lo que Dios dio para la salvación de los seres humanos. Ahora sabemos que la promesa dada por Dios se cumple allí en Jesús. Él es la simiente de la mujer, que pagaría el precio, pero ¿cuán alto sería ese precio? Él vencería en la cruz, aplastaría la cabeza de la serpiente en la cruz, porque recuperaría la tierra a un costo de sangre. La tierra que Adán perdió por engaño, ahora es recuperada por Jesús, poniendo como base, poniendo en la balanza su propia sangre. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente en el gran conflicto allí en la cruz, pero el precio sería tremendo. Ahora se nos muestra ahora que quién estaba detrás de la persecución de esos bebés que mandó Herodes. Satanás estaba detrás. ¿Quién suscitó en la mente de ese gobernante del primer siglo, Herodes? ¿Quién suscitó la persecución? ¿Quién hizo que manipulara esa persecución? Satanás. Lo que nos está diciendo el Apocalipsis 12 es que detrás de toda persecución hacia el pueblo de Dios, detrás de todo intento de manipular la palabra de Dios, de eliminar la palabra de Dios, de hacer complicado el acercamiento de los hombres a la salvación en Cristo Jesús, ¿quién está detrás de todo eso? El enemigo de las almas. Por eso aparece aquí en Apocalipsis 12 cuando Dios describe quiénes están allí e integran el conflicto entre el bien y el mal. Así que cuando cada uno de nosotros se sienta que nuestras vidas están complicadas, que lo que antes parecía todo bien, ahora de momento cambió, que todo marchaba bien en mi trabajo, en el estudio, en el hogar y demás, y de momento todo está patas arriba. Ahora entendemos que hay un enemigo que ha hecho esto, que acciona en el tiempo del fin, que trabaja y manipula las cosas en el tiempo del fin. Así que volvemos allí, Apocalipsis 12. Y ahora sabemos que Satanás trató de destruir la simiente de la mujer, trató de destruir a Jesús tan pronto como naciese, trató de destruirlo, pero no pudo. La mujer dio a luz al Hijo de Dios. Y todos conocemos la persecución. Usó hombres para destruir al Hijo de Dios en esa persecución cuando nació. En la muerte de los niños, Mateo capítulo 2, versículo 16. Allí aparece esta triste escena. Recuerde, aunque los libros muestran la acción del rey Herodes, quien está detrás es el dragón, quien está detrás es el enemigo de las almas, el enemigo del pueblo de Dios. Allí decía la palabra de Dios para nosotros. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Qué es lo que recoge la historia? Que Herodes mandó una persecución con sus fuerzas militares para destruir a todos los niños porque le habían dicho y había sacado cuentas de que en uno de ellos sería el Mesías y que reinaría. Pero ahora conocemos que ¿quién estaba detrás de esa persecución? El enemigo de Dios. ¿Quién está detrás de cada persecución del pueblo de Dios? El enemigo de Dios. Satanás está detrás de todo aquello que visualmente no podemos ver del mundo espiritual. Satanás está detrás de todo eso. Y vamos a ver un poquito más de eso en esta noche. En la crucifixión, Jesús le venció allí en Mateo 27. Ahora bien, el enemigo no consiguió destruir a Jesús. Hechos 2, capítulo 24, nos dice lo siguiente. Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dice allí:
al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todos conocemos que luego de la muerte y crucifixión de Jesús fue llevado a la tumba, y los enemigos de Dios allí hicieron que se colocara por Pilatos una guardia para asegurar la tumba, para impedir de que Jesús pudiese cumplir su promesa que había dado, que al tercer día resucitaría. Pero ya sabemos ya que eso es lo que nos narra la historia. Pero ¿quién suscitó todas esas medidas? El enemigo de las almas. Apocalipsis 12:5 nos dice de esta manera: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue, ¿qué cosa? Arrebatado para Dios. ¿Y para quién? Y para su trono. Eso que narra el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5, tiene que ver con la ascensión de Jesús, ¿a dónde? Al cielo, donde fue recibido en las escenas de Daniel, capítulo 7. Entra a la sala del trono, presenta su sacrificio ante el Padre, y es aceptado por el Padre el sacrificio de Jesús en propiciación de nuestros pecados. Satanás trató de impedir eso. ¿Se acuerda usted el evento cuando está allí ya por morir el Salvador? Y habían dos ladrones, uno a cada lado del Señor Jesús. Uno de ellos aceptó la gracia de Dios, reconociendo su error, sus pecados, declarando que ahí estaba el Santo de los Santos. Y él pedía humildemente: Señor, ten misericordia de mí. Pero del otro lado había uno que enjuició a Jesús: si eres el Hijo de Dios, si eres quien dicen ser. Ahora, ¿qué nos recuerda esa frase? La tentación en el deseado del cielo, preocupado por el Señor: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué dijo Satanás allí en el desierto: si eres el Hijo de Dios? Porque cuando usted va a Marcos, allí en el Evangelio de Marcos, al comienzo, en el momento del bautismo de Jesús, cuando se escuchó la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Se unge a Jesús allí y comienza el ministerio de Jesús. Satanás conocía eso, así que utiliza la frase de Dios para tentar a Jesús: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Recuerde, aunque los libros, la historia muestre elementos y personajes que intervienen en la historia contra el pueblo de Dios, nosotros a través de la palabra de Dios ahora entendemos que todos esos movimientos fueron suscitados, acompañados e impulsados por el enemigo de Dios. Por eso es que aparece en Apocalipsis 12 para Dios decirte: todavía están en esta tierra, hay un enemigo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, airado el enemigo, trata de destruir la iglesia pura de Cristo. Mire lo que acontece ahora en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Apocalipsis 12, 13 dice allí: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que Satanás, como dice la palabra de Dios, que no pudo destruir la simiente de la mujer, no pudo destruir la bendita esperanza, la salvación que Dios había anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15. En el futuro, en el momento justo y acordado, se presentará la simiente de la mujer y romperá el dominio de Satanás en esta tierra, recuperándola para Dios y a todos aquellos que por la fe acepten el sacrificio de Jesús. Ahora, como Satanás no puede ya hacer nada contra Jesús, lo intentó en la tierra desde que nació, durante el desierto, durante todo su ministerio, aún en la cruz, trató de impedir que saliera en la resurrección, todo eso, pero no pudo porque dice la Biblia, fue arrebatado para Dios. Ahora Satanás se dirige entonces a perseguir y a tratar de destruir la iglesia. No pudo destruir la simiente. Ahora voy a destruir la obra que hizo la simiente, crear un pueblo, la iglesia. Y luego vamos a ver que Satanás va a ir de escala en escala y vamos a ver qué va a tratar ahora en este tiempo de destruir. Primero, los judíos en el tiempo de los apóstoles trataron de destruir la iglesia. Luego los romanos y sus persecuciones y el imperio romano. Luego después la Roma papal. Trataron de destruir la iglesia remanente pura de Cristo. Recuerde que esa iglesia pura remanente es la iglesia que está sustentada, fundamentada y que salta la palabra de Dios como la única regla de fe y práctica para los cristianos. La iglesia fue escondida para que sobreviviese. Apocalipsis capítulo 12
versículo 14 y versículo 6, nos muestra qué hizo Dios para proteger la iglesia, su iglesia. Dice allí entonces: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, en un lenguaje simbólico Dios nos dice que Él protegió a la iglesia y la llevó al desierto, porque le tenía un lugar preparado en el desierto por X tiempo, para que en ese tiempo la iglesia fuera resguardada, protegida, sustentada por Dios y pudiese librar de las acechanzas de Satanás y de su obra de destrucción por ese tiempo. El versículo 6 dice también: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente, y ahora se nos da más detalle, 1260 ¿qué? Días. Y esto es interesante, porque Dios escondió a la iglesia un tiempo determinado. Y ahora Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7, nos va a mostrar un poquito más detalles. ¿Cuál es ese tiempo que aparece allí? Se nos dan 2 modalidades de tiempo. Se nos dice tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Se nos dice también que ese tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo significa 1260 días. Ezequiel nos va a ayudar a saber qué significa. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7. Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y 7, dice allí la palabra del Señor: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, ¿por cuántos días? 40 días. Pero ahora fíjese el cambio que pasa. Dios le dice: llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Pero ahora fíjese cómo esos días se convierten en ¿qué? Día, ¿qué cosa? Por año. Día por año te lo he dado. Versículo 7. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu rostro profetizarás contra ella. Dios le dice a este rey: te acostarás 40 días de tu lado derecho. Cada día significará un año, y traerás la maldad sobre la nación. Cada día significará un año, día por año, en profecía, así lo contarás. Quiere decir, en el libro de Números también vamos a ver esto mismo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La Biblia nos dice: Dios protegió a la iglesia de los embates de Satanás. Satanás no pudo destruir a Jesús e impedir su obra de justificación para con nosotros, porque el pecado nos había alejado de Dios, y Jesús restauró esa brecha en la cruz del Calvario. Ahora dice Satanás: bueno, ahora voy contra la iglesia, y Dios saca a la iglesia de la escena y la protege en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Se nos dice tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Ahora se nos dice que ese periodo significa 1260 días en profecía. Pero ahora entendemos por Ezequiel que esos 1260 días en realidad tenemos que entenderlos como ¿qué? 1260 años. Día por año en profecías te lo he dado. Eso significa que contra la iglesia pura de Dios se desató un periodo terrible de persecución de 1260 años. Y vamos a ver ahora cuánto duró ese periodo, y de cuánto a cuánto duró ese periodo, y quiénes estuvieron allí involucrados. Un día profético es igual a un año literal. Un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo es un año, 2 años y medio año. 1260 días proféticos es igual, como lo veíamos, a 1260 años. Ahora, en el año 538, Justiniano promulgó un decreto por el cual todas las iglesias quedaban ¿a qué? A la iglesia católica en el plazo de 90 días. Todo el mundo tenía que estar bajo la cabeza de la iglesia católica, o tenía que abandonar el reino. Todos los que no hicieron eso, entonces se desató la persecución sobre ellos. Ahora, recuerde usted, hoy sabemos por la historia sobre este decreto. Hoy sabemos por la historia todo lo que aconteció con la Inquisición, que desató la Iglesia Católica y el papado medieval sobre el pueblo de Dios. Pueblo de Dios que a lo largo de la historia tuvo muchos nombres. Ahí estaban los Lollardos, ahí estaban los Anabaptistas, ahí estaban directamente todos aquellos que
guardaron la Biblia y la escribían a mano para que no se perdiera la voluntad de Dios. Y estos fueron los valdenses y otros pueblos más. A lo largo de 1260 años, la iglesia fue protegida en las cavernas de la tierra, en los lugares más intrincados. Dejaron sus ciudades, dejaron sus pueblos, sus comodidades, todo por preservar la verdad de Dios. Y sobre ellos vino la persecución. ¿Cuánto tiempo? 1260 años. Los fieles de Dios se escondieron en los rincones montañosos de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16 lo describe de esta manera. Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16, dice allí: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, dice allí el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué envió Satanás sobre la mujer? Agua como un río. ¿Qué hizo Dios? Habilitó la tierra para que abriera su boca y tragase el agua, el torrente de agua que durante 1260 años Satanás echó sobre la mujer. Ahora, qué interesante que la Biblia, la palabra de Dios, describe que fue Satanás el que persiguió a la iglesia. Pero en los libros de historia, lo que ha recogido la historia es que fue la Inquisición medieval la que persiguió a los cristianos, catalogándolos como herejes, porque ellos tenían solo la Biblia, solo la fe, solo la Escritura, para sostenerse en pie y manifestar la voluntad de Dios. Entonces quiere decir lo que estamos diciendo en esta noche. Apocalipsis capítulo 12 nos está diciendo, se abre el tiempo del fin. El conflicto, ahora Dios lo abre para nosotros. Y ahora entendemos que desde el comienzo y hasta el final de la historia, Satanás estará detrás de todo aquello que atente contra la seguridad, la vida espiritual del pueblo de Dios. Nosotros conocemos que la Inquisición fue contra los cristianos, contra todos aquellos fieles hombres y mujeres de Dios, arrasando pueblos, ciudades, para que los cristianos renegasen de la voluntad de Dios y de su Maestro, Cristo Jesús. Pero la Biblia dice que lo que vieron los ojos que registraron para la historia, es solo lo que ven los ojos humanos. La Biblia se nos dice qué fue realmente lo que desató esa persecución, que la Iglesia Católica y el papado medieval, con su brazo armado, la Inquisición, desató sobre la humanidad. Ahora se nos dice que fue Satanás mismo el que instigó a los poderes de turno, el que instigó a los papas medievales, el que instigó a la Iglesia Católica y el que instigó a todos los poderes, tanto militares como seculares, para perseguir al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Él es el poder que está detrás de todos aquellos poderes terrenales que podemos ver. Él es el poder que no podemos ver, pero la Biblia sí lo puede ver. Y nos dice que está detrás de todo aquello que trata de destruir al pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo Satanás instigó a los poderes de esta tierra, tanto seculares como religiosos, para combatir al pueblo de Dios, colocándose de un lado en el medio de gran conflicto? Durante 1260 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Imagínense, son más de 12 siglos. Más de 12 siglos. Se dice fácil. A veces nosotros decimos, es que no paso, es que no salgo de una. Llevo unos meses que estoy complicado. Este año ha sido para mí terrible. Los cristianos tuvieron que enfrentar 1260 años. El pueblo remanente de Dios a lo largo de la historia tuvo que enfrentar 1260 años. Generaciones y generaciones de cristianos que solo vieron y solo conocieron la adversidad. Hoy nosotros tenemos problemas y necesidades. Hoy nosotros tenemos momentos puntuales de necesidades, situaciones complicadas en la vida, pero hay generaciones y generaciones de cristianos que a lo largo de la historia solo conocieron esto. Y eso creo que nos hace pensar cómo estamos abordando nosotros las adversidades y penurias en esta tierra. La Biblia ya nos dice que somos el pueblo que está transitando el tiempo del fin. Somos el último pueblo de esta tierra. Estamos representados en el capítulo 3, en la última escena de la última iglesia que cierra porque lo que Jesús le promete a los cristianos de su último periodo es sentarse con Él en el trono. No hay más. Estamos transitando las últimas escenas del tiempo del fin. ¿Cuánto falta? Es lo que no sabemos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para que Satanás deje de hacer esa obra? Tampoco lo sabemos. Pero sí sabemos, al igual que esos 10 cuernos,
mencionaban que era la desintegración de poderes que se terminarán cuando Cristo irrumpa en esta tierra que lo veíamos ayer y abre el milenio. Tampoco sabemos cuándo será ese momento. Sabemos que falta poco. Cristo se asoma, Cristo está a las puertas. Pero mientras caminemos en esta tierra, Satanás hará esa obra tremenda. Cada vez que tengamos presente que tenemos momentos y dificultades en esta tierra, piensa en esos cristianos que encararon el pueblo remanente a lo largo de las épocas, que solo conocieron eso. No es que tenían momentos difíciles como los podemos tener usted y yo, es lo único que conocieron. Vivieron toda la vida en el desierto, vivieron toda la vida en las montañas, en las cuevas de la montaña. Eso era su iglesia y su hogar. Eso fue su iglesia y su hogar. Y muchos murieron en esa situación. Los que no murieron directamente a manos de la Inquisición, murieron en esas condiciones. Creo que es para pensar cuando tengamos momentos de aflicción, acordarnos de estos hermanos que se mantuvieron fieles y firmes al Señor, cuando sus vidas fueron eso, no momentos de sus vidas. Esa fue su vida, lo único que conocieron. Satanás usó a las naciones como Francia, España, poderes como la Inquisición, el papado medieval, la Iglesia Católica, para exterminar al pueblo de Dios y también la Biblia. Apocalipsis 17:15 nos revela un poquito más sobre eso. Ya cerrando en esta noche. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Pueblos, ¿qué más? Muchedumbres, ¿qué más? Naciones, ¿y qué más? Lenguas. Quiere decir que Satanás usó naciones enteras, a los pueblos, a las naciones, a la gente. ¿Para qué? Para convencerlos de que había que exterminar a esos. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Ahora, qué interesante que Satanás va a tratar de pervertir a los mismos que la palabra de Dios dice que debemos irles a predicar. Que este evangelio sería predicado ¿a qué? A toda ¿qué? Nación, tribu, lengua y pueblo. Y Satanás va a esas naciones, tribu, lengua y pueblo para tratar de utilizarlos, ¿para qué? Para que rechacen al Señor y se vuelquen contra el pueblo de Dios. Fíjese cómo lo dice la Biblia. No lo digo yo, fíjese cómo lo dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 13, un pequeño adelanto de mañana. Apocalipsis capítulo 12, mejor lo vemos mañana. Así no se me impacienta un poco. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Les iba a dar un adelanto para mañana, pero vamos a esperar mañana. Dice allí, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay de quienes. Hay de los moradores o los habitantes de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda, ¿cuánto tiempo le queda al diablo? ¿Cuánto es el tiempo que todavía el pueblo de Dios que transita en esta tierra? El momento final de la historia de este mundo. No sabemos cuándo terminará, pero es poco tiempo. Pero en ese poco tiempo, Satanás dice la Biblia que va a redoblar sus esfuerzos. Quiere decir que si a Satanás le queda poco tiempo y sabe él que queda poco tiempo en el que sabe, como lo vimos ayer, que será destruido y su obra de maldad cesará, ¿qué tendremos que hacer nosotros los cristianos en el poco tiempo que queda? ¿Qué tendrá que hacer el pueblo de Dios en el poco tiempo que queda? ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante Dios, su palabra, ante Dios y su iglesia en el poco tiempo que queda? ¿Cuál debería ser nuestra situación y cuál debería ser nuestra labor ante la gente? Dice la palabra de Dios, y daremos explicación de eso mañana, que los que están en peligro de la obra del diablo son los que moran en la tierra. Pero están a salvo los que su mente y su corazón moran ¿dónde? En los cielos. ¿Dónde están puestos sus pies? Pastor, estoy aquí en la tierra, sí, pero tu corazón, tu mente, tus pies, ¿a dónde se dirigen? ¿Hacia adelante y hacia arriba o se enraizan cada vez más y echan raíces en esta tierra? ¿Dónde están? Si tu mente y tu corazón, si tu vida solamente se ve reflejada en lo que pides, aspiras y trabajas para esta tierra, mi querido hermano, estarás en grave peligro.
Pero si tu mente y tu corazón trabajan para estar morando en los cielos, y cada día vives un pedacito del cielo en la tierra, y cada día es un día en el cual te aproximas más a ese plan maravilloso de Cristo en tu vida, si cada día estás en comunión con Dios, si haces de tu vida un pedacito del cielo para acercar a otros a la salvación de Jesús, la palabra de Dios dice: bienaventurados los que moras en los cielos. El diablo tiene poca potestad sobre ustedes. Puede tentar, pero solo será posible hacer daño a tu vida espiritual y a la mía si le abrimos la puerta al enemigo. Mientras tanto, solo puede rugir y nada pasará. Mañana veremos qué significa esto de los moradores de la tierra. Pero este pasaje nos muestra la entrada final cuando en el año 1798 se cumplen esos 1260 años. Del año 538 hasta el 1798, 10 de febrero de ese año, el general Berthier, al mando de las fuerzas de Napoleón, invaden allí, en Italia, entran al Vaticano, toman preso al Papa de turno, Pío X, lo llevan a Francia, muere en cautiverio y se le hace para la historia la herida a la bestia, que veremos mañana. Y todo el mundo pensó que era el fin del papado, pero fue el fin de este periodo de 1260 años donde pudo descansar un poco el pueblo de Dios de tantas persecuciones. Ahora, la Biblia nos muestra que siempre hubo un pequeño grupo de cristianos, un remanente a lo largo de la historia que protegió la verdad, protegió el pueblo de Dios. Pero del otro lado, desde el 538, en el edicto de Justiniano hasta el 1798, con la captura del Papa, fueron terminados estos 1260 años. Y fíjese la cifra, ¿cuántos cristianos murieron en ese tiempo? Más de 150 millones de cristianos murieron por su fe. No existe causa en esta tierra que haya dado más vidas que la causa de los cristianos. Ni todas las guerras juntas han dado tantas pérdidas como fue la vida de los cristianos ofrendadas por amor a Jesús. Un grupo de hombres allí con el Mayflower son los primeros peregrinos que viajan al Nuevo Mundo para escapar de la persecución. Y cuando llegan al Nuevo Mundo encontraron una tierra de libertad. Ahora entendemos por qué le llaman a las tierras del norte las tierras de libertad, porque podían ejercer su fe con total libertad que no podían ejercerlo en el viejo mundo, en Europa, porque allí estaba la persecución. Dios bendijo esa tierra. Así la tierra también ayudó a la mujer, ayudó a la iglesia de Dios. Pero hay un último ataque de Satanás, y con esto vamos a estar cerrando en esta noche. Veíamos que en el capítulo 12, versículo 12, acabamos de leer, dice: ay de los habitantes de la tierra, porque Satanás descendió a ellos, porque sabe que le queda poco tiempo para hacer su labor destructiva, de engañar, manipular, para que las personas no puedan acceder a la salvación, rechacen la salvación de Dios y se pierdan. Él sabe que Él será juzgado y será terminado en el milenio, pero quiere que muchas personas corran su suerte. Ahora en el capítulo 12, versículo 17, Satanás primeramente trató de destruir a la simiente porque sabía la obra que iba a hacer Jesús. No pudo destruir a Jesús, ascendió al cielo y hoy intercede por nosotros ante el Padre. Y pronto regresará para dar el premio a aquellos que le esperan. No pudo destruir la iglesia que dio a luz a la simiente. La persiguió 1260 años al pueblo remanente. Utilizó todo lo que tuvo a mano, naciones, poderes, todo tipo. 150 millones de cristianos murieron, pero preservaron la fe, preservaron la enseñanza y preservaron la palabra de Dios. Ahora en la última etapa de la historia, Satanás ahora dice: todavía tengo una última batalla que dar. La di contra Jesús, la simiente, no pude vencer. La di contra la iglesia que nació de la simiente, no pudo vencer. Y ahora Apocalipsis 12:17 nos dice allí para concluir en esta noche. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia. Pero como no pudo destruir la iglesia, utilizó 1260 años, pero no la pudo destruir porque Dios protegió al remanente. Se fue a hacerle la guerra ¿contra quién? Contra el resto, de la descendencia de ella. Los herederos de esa promesa, de esa iglesia pura a lo largo de los siglos. Recuerde que esa iglesia nació con los apóstoles.
La mayoría murió como mártires, pero no claudicaron y mantuvieron la fe firme. Trasladaron esa fe al resto, a la otra generación. Y cada pueblo fue manteniendo firme esa relación con Dios a través de los diferentes remanentes, los diferentes pueblos que se mantuvieron firmes a pesar de la apostasía, a pesar del engaño, a pesar de la persecución, a pesar de la coacción. Todo eso no amedrentó al pueblo de Dios. Satanás no pudo destruir al remanente de Dios que atravesaba los siglos. Y ahora en el tiempo del fin, cuando parece que todo está perdido, Dios dice, tengo un remanente todavía. El remanente está todavía en pie. Y Dios muestra al remanente que su pueblo está vivo. Ese pueblo que ha atravesado la historia, ese pueblo que ha recibido de Jesús, el que venza hasta el final se sentará conmigo en mi trono. Este pueblo, que es el heredero de lo mejor del Antiguo Testamento y las verdades distintivas del Nuevo Testamento, de ambas dispensaciones, es el pueblo final de Dios a lo largo de la historia. Satanás dice esto. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Por qué Satanás hace guerra contra ese pueblo? Porque ese pueblo guarda los mandamientos de Dios y retiene, ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Al final de la historia hay un pueblo que Satanás identifica, lo sabe. Al igual que supo de Jesús cuando fue ungido allí en las aguas del Jordán con motivo de su bautismo y comienzo del ministerio de Jesús, y se trazó la meta de destruir la obra de Jesús, porque sabía quién era Jesús. Satanás al final de la historia aparece en el libro de Apocalipsis como parte de los integrantes de este gran conflicto final en la historia. Dios muestra entonces que en el final de la historia, de parte de Dios, Dios va a jugar en esta historia a través del remanente de Dios. Satanás lo sabe y tratará de destruir al remanente. No sabemos cuánto tiempo falte para que se culmine este gran conflicto entre el bien y el mal, pero el remanente estará allí en medio del gran conflicto. ¿Por qué Satanás tratará de destruir al remanente? Porque el remanente tiene una misión, que la tuvo siempre, y que enseñó Jesús en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. Satanás sabe que el remanente tiene la verdad de Dios, tiene lo mejor de ambos testamentos, tiene lo mejor de la palabra de Dios, es el pueblo heredero de todas esas verdades, restaurador de calzadas, que levanta la bandera de los mandamientos de Dios y principios del cielo. Y ahora Satanás, en un último intento por destruir la verdad de Dios, hará la guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. Es interesante que Dios no esconde al remanente. No trates de esconderte, Dios no esconderá al remanente. Dios exhibirá al remanente. Porque el remanente tiene una tarea, tratar de salvar a aquellos para los cuales Satanás va contra ellos porque sabe que le queda poco tiempo. Aquellos que Satanás trata de engañar, destruir y manipular para que no acepten al Salvador. Justo es la obra que Jesús le pidió al remanente. Predica la verdad presente, predica el evangelio para testimonio de las verdades que has recibido, y entonces vendrá el fin. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En esta noche, la palabra de Dios nos ha mostrado que la iglesia remanente predicará las mismas enseñanzas que fueron enseñadas por Jesús, por los apóstoles y por todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es la palabra de Dios la herramienta que tiene el remanente para preservarse en esta tierra. Jesús le ha dado al remanente la más grande de las promesas. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Se nos dice con ello, cuando se cerró esa parte de la historia de Apocalipsis 3, al remanente Jesús le está diciendo, falta poco tiempo. Si no faltara poco tiempo, te hubiese dado otra promesa. Pero la promesa que le da Jesús es, los que venzan en este tiempo, lo que le espera es la victoria y sentarse conmigo en mi trono. Pero también dice la Biblia que hay un enemigo que redoblará sus esfuerzos en este tiempo porque sabe que falta poco. La iglesia remanente pertenece a la última parte del tiempo. Un pueblo pequeño en su número comparado con el mundo. Tiene la enseñanza idéntica de Jesús y sus apóstoles. Solamente surgiría después de 1798. La mujer en el desierto existió hasta esa época.
guardará los mandamientos de Dios, perseverará y guardará el sábado, como dice el profeta Isaías, y tiene el testimonio de Jesús de Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Muchos fieles seguidores de Dios aún están en diferentes iglesias, pero pronto llegará el tiempo para hacerles ese llamado que está allí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 4. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 al 4, termina diciendo en esta noche la palabra de Dios. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía, y es la voz del Señor, el último llamado para los fieles que están en otros lugares: salgan de allí, de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La iglesia adventista del séptimo día es la iglesia de la profecía bíblica. Es el pueblo remanente del tiempo del fin. Es el pueblo que terminará y con el cual Jesús terminará la tarea en esta tierra. Es la iglesia y el pueblo por medio del cual el Señor trabaja. Es la iglesia militante a la cual se unirá todo el pueblo de Dios, y un día, como dice Apocalipsis 7, será la iglesia triunfante. Estamos en el mejor lugar. Tú y yo podemos estar allí. La pregunta es: ¿oirás el llamado de Jesús para formar parte del pueblo remanente de Dios? ¿Qué responderás en esta noche? La buena noticia es que el gran conflicto pronto terminará. La buena noticia es que si estás aquí, estás en la iglesia remanente del Señor. El pueblo que ha heredado todas las cosas. El pueblo que verá a Jesús regresar en gloria. El pueblo al cual se unirán todos los fieles a lo largo de la historia. Es el pueblo remanente que ha heredado todas las promesas y todas las verdades distintivas que han acompañado al pueblo remanente de Jesús a lo largo de toda la historia. Y Satanás lo sabe, porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Por eso trata de destruir al pueblo remanente. Pero no hay nada que temer, porque de la misma manera que Dios protegió a la iglesia 1260 años, protegerá en el tiempo del fin, no importa el tiempo que falte, a su pueblo remanente, a los salvos del Señor, hasta que Cristo venga. Que Dios nos ayude para que podamos cumplir la tarea, terminar la misión, aferrarnos a Jesús. No importa cuánto ruja el conflicto a nuestro alrededor, serán librados todos los que se aferren a Jesús, guarden sus verdades, predicando la palabra de Dios, porque falta poco tiempo y porque hay muchas personas que, aunque no lo sepan, el enemigo descenderá a ellos, tratando de engañarlos y perderlos, porque sabe que falta poco tiempo. Si tu deseo es servir al Señor, si tu deseo es mantenerte firme y fiel, darlo todo por este pueblo remanente y darlo todo para que el Evangelio y la verdad de Cristo sean presentados, te invito a que te pongas de pie, allí donde estás, y me acompañes en esta oración al Señor. Querido buen Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, te agradecemos, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de poder en esta noche adentrarnos en este libro apasionante que es el libro de Apocalipsis, y de adentrarnos en estas escenas del tiempo del fin, en medio de este gran conflicto que ruge a nuestro alrededor. Sabemos que el gran conflicto se desarrolla cada día. Tentaciones, sufrimientos, dolor, maldad y cuántas cosas más. Pero ahora sabemos que todo ello los produce el enemigo de Dios y su obra de maldad, tratando de perder a los seres humanos en esta tierra para que no alcancen la salvación en Jesús. Pero Dios levanta el remanente que ha levantado a lo largo de la historia para acompañar la verdad y ser el brazo de Dios para llevar su palabra, su mensaje y alcanzar a los que todavía no han sido alcanzados. Tú has protegido a tu iglesia a lo largo de los siglos y protegerás al remanente, pase lo que pase, porque Él terminará la tarea. No se trata de un número, Señor, de cuántos sean. Se trata de que usted está y obra a través del remanente.
No se trata de que somos el remanente por elección propia. Usted nos escogió, a lo igual que escogió a otros pueblos a lo largo de la historia para preservar la verdad. Al igual que escogió a los apóstoles, que eran hombres comunes y corrientes, para dar a conocer su palabra y comenzar esta obra maravillosa. Señor, aquí está parte de tu pueblo remanente aquí en la ciudad de Catamarcas. Bendice a cada uno de los hermanos y que a partir de esta noche entendamos que no hay nada que temer, que usted estará con su pueblo todos los días hasta el fin. Pero tenemos que terminar la tarea. Hemos sido llamados para terminar la tarea. Por eso dice, al que venciere. Si hemos de vencer es porque hay algo que antes debemos hacer. Que ayúdanos, Señor, para terminar la misión. Nada más importa, solo terminar la misión y verte regresar en gloria. Hay tantas personas que necesitan la verdad. Somos la herramienta en tus manos para llevar a conocer esta gran verdad. Todo esto lo pedimos, Señor, encomendándonos nuestras vidas a tu cuidado, rogándote que nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos deje una buena noche, un buen descanso, y por tu gracia nos permitas estar mañana para seguir adelante, porque mañana veremos la respuesta que va a acontecer luego de que usted ha presentado el remanente en Apocalipsis 12 y 17. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.